El título de este video, a saber, las dos infancias de San Pablo, hace referencia a un texto, a un versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, que dice así. Dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, sino en la malicia. Pero en la manera de pensar, sean maduros. Vale decir que, según San Pablo, hay al menos dos infancias. Una infancia en la manera de pensar y una infancia en la malicia. Una infancia de la mente y una infancia del corazón. Una infancia en relación a la verdad y una infancia en relación al amor. La primera infancia, la infancia de la mente, es mala. La segunda infancia, la infancia del corazón, es buena. Es complicado. Si no fuese complicado, San Pablo tampoco lo hubiese mencionado, porque si hay alguien que no escribía por escribir, ese era San Pablo, ¿no? Por eso esta distinción es interesante y no es fácil de entender, porque, vuelvo a repetir, aparentemente los cristianos de la ciudad de Corinto la confundían, ¿no? Entonces les propongo brevemente reflexionar acerca de estas dos infancias, que nos remiten a un texto también ya del Evangelio, las palabras del Señor Jesús, que dice que el cristiano, debe ser como una serpiente y a la vez como una paloma, dice Jesús. Bastante complicado aún imaginarse, ¿no? Una serpiente con alas o una paloma con el cuerpo, no sé, de una anguila, ¿no? De una serpiente. Él dice literalmente: sean astutos como serpientes. No se refiere obviamente a la astucia del malo, sino a la inteligencia, a la intuición, a la percepción, a la sabiduría, al discernimiento. Sean inteligentes, astutos, intuitivos, perceptivos, como la serpiente, ¿no? Y a su vez sencillos, dice, como palomas. De hecho, algunos santos padres vinculan estos dos textos como si se tratase de la misma idea formulada en el caso del Señor Jesús de una forma realmente muy plástica, ¿no? Y en el caso de San Pablo, más teológica, pero en ambos casos nos damos cuenta de que la identidad cristiana es una identidad compleja, tan compleja como la unión entre una serpiente y una paloma, que parece en principio una unión imposible, ¿no? Es una identidad compleja la nuestra, que no hay que simplificarla, ¿no? Ahora bien, los comentadores, estuve leyendo, por ejemplo, San Juan Crisóstomo o Teófilo el Recluso, un gran comentador del siglo XIX, que dice, bueno, ¿y qué es la infancia de la mente, ¿no? ¿Qué es esta primera infancia que es rechazada por Pablo? Él dice, bueno, los niños se caracterizan por lo siguiente: porque no disciernen lo secundario de lo primario, lo importante de lo que no es importante, y se dejan atraer más bien por la apariencia de las cosas más que por su esencia,
¿no? O su utilidad. Digamos que el niño se siente atraído, se siente fascinado por cosas que son brillantes, que son visibles, que hacen ruido, que en fin, que estimulan los sentidos, ¿no? Como son los juguetes o los fuegos artificiales o, o la música estridente o los espejos, los colores, etcétera, ¿no? Y por otro lado, obviamente el niño, aunque es inocente, no está todavía desarrollado en su inteligencia y por eso las cosas que son importantes, ¿no? Las cosas que requieren estudio, análisis, en fin, les parece que, en fin, ¿no? Es decir, como hay una relación inversa en la niñez. Lo importante para el niño es secundario y lo secundario es importante, ¿no? Es decir, si uno le dice a un niño, ¿qué preferís? No sé, un juguete o un lavarropas, obviamente va a elegir el juguete, ¿no? Aunque es mucho más útil para un hogar un lavarropas. Es decir, creo que no puede haber un peor ejemplo que el que acabo de inventar, ¿no? Pero me refiero que, en definitiva, la idea de la niñez es esa, ¿no? San Pablo hace referencia a esto, ¿por qué? Porque en la ciudad esta, ¿no? de Corinto, los cristianos, la comunidad cristiana, habían sido dotados, como otras comunidades de la iglesia primitiva, del don de lenguas. Entonces hablaban lenguas antiguas, ¿no? Extrañas, algunos las interpretaban, ¿no? Y entonces este don, que es un don del Espíritu Santo, sin embargo, había empezado a ser considerado como muy importante, ¿no? ¿Cómo que no hablas en lenguas, no? ¿Cómo que no hablas en lenguas? ¿Cómo no vas a hablar en lenguas? Entonces, San Pablo, un capítulo antes, les recuerda a los cristianos que el don primero no es ni el don de lenguas, ni el de hacer milagros, ni el de profecías, ni siquiera el del martirio, ¿no? Sino el del amor. Y ahí, un capítulo antes, él trae ese himno insuperable, ¿no? Que extraordinario, que es el himno de la caridad, ¿no? Capítulo 13. Estamos en el capítulo 14, donde él entonces dice, bueno, está bien el don de lengua, pero no sean infantiles, le dice. Tengan en cuenta que la iglesia apostólica es un poco la iglesia que siempre los cristianos consideramos un poco como ejemplar, ¿no? Por su cercanía con el Señor y con los apóstoles. Y sin embargo vemos que en la iglesia apostólica las cosas no eran ideales ni mucho menos, ¿no? Por alguna razón San Pablo les hace esa crítica, es una crítica, un llamado de atención, no sean infantiles, ¿no? Lo cual nos recuerda también que la fe no es lo más importante, porque hay algo que es la sabiduría, ¿no? Uno puede creer, pero puede no discernir, ¿no? Uno puede creer en el don de lenguas y en el don del amor, pero no discernir, no valorar que el don de lenguas en comparación con el don del amor, es nada, ¿no? O sea, si uno habla en lenguas, es más, si uno tiene fe, la fe para mover montañas y no tiene amor, no es nada, dice San Pablo, ¿no? Entonces, esta atracción por lo extraordinario, por lo brillante, por lo emotivo también, ¿no? Porque es emotivo, es importante, ¿no? Y sabemos que lo esencial es invisible a los ojos, y es silencioso. El amor es silencioso, ¿no? Entonces, no hay que ser infantiles, podríamos traducir esta expresión de San Pablo. O sea, cuando él dice, no sean niños en la mente, no sean infantiles, sean maduros. No solamente tengan fe, sino tengan una fe madura, capaz de distinguir lo secundario de lo principal, ¿no? Lo que aparece, la apariencia de la sustancia, ¿no? Esta distinción fundamental en la filosofía, quizá la primera distinción de la filosofía, es el ser aparente y el ser real, ¿no? Y
Fíjese cómo se combina acá, cómo se, sí, se combina, se convergen acá, digamos, estos pensamientos de la filosofía con los de la Sagrada Escritura. Bien, podemos preguntarnos, y los invito a preguntarse, si hoy, en nuestra época, hemos madurado, somos más maduros. En nuestra época, digo, la época de la Ilustración, ¿no? Porque nosotros vivimos todavía, algunos hablan de la posmodernidad. Yo personalmente creo que estamos en la modernidad y no hay ninguna posmodernidad. Pero bueno, digo, en la época de la Ilustración las personas tienen más conocimiento. Todos nosotros, la gran mayoría, sabemos leer, sabemos escribir, estamos informados acerca de noticias, de la política, de la economía, del deporte, en fin, de la cultura, de la ciencia, pero podríamos preguntarnos si ese conocimiento, ya en el mundo amplio, no solamente el mundo de la fe, sino en el mundo secular, si todo ese conocimiento nos ha llevado a ser más maduros, no solamente más ilustrados, sino más maduros, ¿no? Y la respuesta es no. La madurez pasa por otro lado. ¿Por dónde pasa? Bueno, habría que pensarlo, ¿no? Pero no pasa ni por la fe, así tomada en un sentido básico, ni tampoco por la ilustración. La madurez pasa por la sabiduría. Bien, algunos ejemplos, ¿no? Ustedes saben que los niños, al poder ser, al no poder distinguir entre lo secundario y lo primario, ¿no? Entre la apariencia y la sustancia, son fácilmente engañables, manipulables, ¿no? Yo recuerdo una vez que íbamos en auto con mi hermana, mi sobrinita, tendría, no sé, ya 2, 3 años, ¿no? Hoy es toda una empresaria, pero y entonces pasamos por una fábrica abandonada en la ruta 3, cerca de Cañuelas, ¿no? Entonces mi hermana le dice, mira, ese es un castillo, y en ese castillo vivía una princesa que estaba prisionera de un dragón, ¿no? Y hasta que apareció un príncipe que mató al dragón y liberó a la princesa. Entonces mi sobrina, María de la Paz, se quedó impresionada, ¿no? Por la historia, claro, era el castillo donde estaba la princesa, ¿no? Bueno, esa historia que es infantil y que ella creyó, es una historia que, por ejemplo, se repite a nivel ideológico, ¿no? Ustedes me van a perdonar, pero si se empatizan con el marxismo o con el socialismo, es un cuento, ¿no? La única diferencia son los términos, ¿no? Porque en lugar de la princesa es el proletariado, en lugar del dragón es la burguesía, ¿no? El príncipe azul es Carlos Marx, ¿no? Que viene a destruir el dragón no con una espada, sino suprimiendo la propiedad privada. Entonces, mediante la supresión de la propiedad privada, la burguesía es destruida y el proletariado es liberado. Ustedes dirán, sí, es la misma estructura, es una estructura infantil de pensamiento. No digo que Marx, él en persona, haya sido infantil, pero la interpretación del marxismo que se hizo popular, y es popular hoy en muchos lugares, ¿no? Aquí también en Latinoamérica, no es ni más ni menos que un cuento. Es la estructura de un cuento infantil, ¿no? Y así también el nacionalismo, también siempre buscando al enemigo, ¿no? Y cosas así que te indican que no somos maduros. Podemos ser adultos, podemos ser ilustrados, pero la madurez es otra cosa. La madurez pasa por otro lado, ¿no? Por el discernimiento, por la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo. Si uno lo piensa, ¿no? Y observa un poco la realidad nuestra, nos damos cuenta que somos muy manipulables y manipulados precisamente por ser infantiles, ¿no? Recuerdo
En Rusia, cuando en los años 90, yo vivía ahí, apareció una empresa muy importante que cada 5 minutos tenía una publicidad en televisión llamada MMM. Es una empresa era una gran financiera, ¿no?, que le prometía a la gente multiplicar sus pobres ahorros, ¿no? Y los testimonios te golpeaban el corazón, ¿no?, de la gente que estaba muy agradecida con MMM porque gracias a MMM habían podido cambiar la dentadura, ¿no? Habían podido llevar a su hijo, no sé, al extranjero a hacer una operación importante y salvarle la vida, ¿no? Y otro había podido, en fin, pagarle los estudios a su hijo. Dos cosas muy emotivas que te golpeaban el corazón, y mucha gente, millones de personas, pusieron sus ahorros en aquella época tremenda, ¿no?, de la perestroika, en MMM. Y MMM un día desapareció. No estaba MMM, no estaba. Bueno, la pirámide financiera. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué entramos en esos engaños? Entramos precisamente porque somos infantiles y creemos en los cuentos, ¿no?, de que alguien nos va a regalar dinero. En lugar de quedárselo él, nos va a hacer multiplicar nuestros ahorros solamente porque son buenos, ¿no? Si uno piensa en los diversos, digamos, sectores de la sociedad, ya sea en esto de financiero, ¿no?, estas pirámides, estas burbujas, ¿no?, estas promesas de éxito y de mente millonaria y de tantas otras cosas, hay algo de infantil en todo eso. Hay algo de cuento, de infantil. Y también en el mundo del comercio, ¿no? Recuerdo una vez conversando con una persona que producía y comercializaba cremas para las mujeres, ¿no?, para el rejuvenecimiento, ¿no? Entonces yo le pregunté, le dije, entre nosotros, ¿esto cómo es? ¿En serio? Si la mujer o el hombre también, porque hoy los hombres también se cuidan mucho, ¿no? ¿En serio que el reloj empieza a dar para el otro lado y uno rejuvenece? Y él me miró y dijo, bueno, pero como diciendo, ¿qué sos, boludo? Todo mentira, ¿no? Bueno, no todo, quizá el 90% es mentira. Debe ser aceite de oliva, no sé. Y el 10%, bueno, puede ser que algo ayude. Pero, en fin, ponen a una modelo que tiene un cutis de bebé, que lo tenía antes de ponerse la crema y creo que no se la pone, ni se la pondrá nunca. Y bueno, pero uno es infantil, ¿se dan cuenta? Somos infantiles en los negocios, somos infantiles en las compras, somos infantiles en la vida emocional, ¿no? ¿Cuántas veces las personas caen engañadas por los galanes que con los bombones, la rosa, las flores, las invitaciones, la poesía, y termina siendo una mala persona, ¿no? ¿Cuánto hay que lamentarse de eso? Porque vemos lo exterior de la persona, a eso se refiere San Pablo, ¿no? La política es todo un cuento, ¿no? Un político que dice amar a la gente y preocuparse por la gente está mintiendo, porque la función del político es administrar, no amar. Para amar tenemos a nuestros padres, tenemos a Dios, tenemos a nuestros hijos, pero nada, administra nada más. Y toda esta aparente preocupación por los pobres y todo eso, es todo cuento, ¿no? Hay todo un mundo de ilusión en el cual vivimos, ¿no? Y también en la ideología, le menciona, y también en la religión, ¿no? Recuerdo una vez un cura que tenía, no sé si era un don o le apretaban los zapatos, que lloraba cuando predicaba en la misa. Entonces la gente iba a verlo, pero no a escuchar lo que decía, sino a verlo llorar, ¿no? Una tontería, ¿no? Y así un montón de tonterías que hay dentro de la iglesia, de cosas espectaculares que brillan, de visionarios, de profetas, de sanadores, de gente que impone la mano, gente que hace esto y lo otro,
de carismas que son en el fondo muy secundarios, ¿no? Que pueden ser o no ser, pero que no es el amor, no es el amor, ¿no? Ni hablar de las sectas evangélicas o de estos piratas brasileros, ¿no? Que en lugar de garfio tienen la Biblia en la mano, ¿no? Y que prometen el oro y el moro a cambio de, bueno, de donaciones, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo muy infantil en realidad, y paradójicamente muy ilustrado, con mucho conocimiento, ¿no? Es la civilización del conocimiento, pero esta civilización del conocimiento no nos ha hecho aparentemente personas maduras. Solamente prender la televisión y ver cómo millones y cientos de millones de personas siguen el juicio de una mujer que acusó a su marido, que es un famoso actor, que hizo Piratas del Caribe, y que sí, que no, que es bueno, que es malo. Horas, días, meses, millones de personas hablando de algo que para nuestra vida no tiene ninguna importancia, solamente tiene importancia para la vida de estas dos personas, ¿no? Pero lo hacen público, lo hacen como si fuera, en fin, un hecho relevante, ¿no? Un hecho relevante, ¿no? Es una locura si uno lo piensa, habiendo realmente tantos hechos relevantes. Entonces, resumiendo, las dos infancias de Pablo hacen referencia a que uno debe ser niño en el corazón, es decir, ser sencillo como paloma, tener una intención pura, no tener maldad, ni siquiera conocerla, ¿no? Porque el niño ni siquiera conoce la maldad. No solamente no la realiza, sino que no la conoce. Pero, a su vez, ser astutos como serpientes, ser muy inteligentes, discernir, percibir, distinguir, no dejarse engañar en ninguno de los aspectos de la vida, ¿no? Estas son las dos infancias que trae San Pablo y quería compartir con ustedes. Que tengan un muy buen día.